a otro episodio de Conversaciones Ellas Líderes, para mujeres que lideran a la manera de Dios y que lideran desde donde están. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido. Gracias por unirte a esta conversación. Una vez más aquí en Conversaciones Ellas Líderes, felices de tenerlas a todas ustedes conectadas en todas nuestras redes escuchando este podcast. Y en esta ocasión darle la bienvenida a Marcela Flores. Nuevamente gracias por estar con nosotras, Marcela. Gracias, Jimé, siempre es un gusto visitarles. Y Marta Ardaya, la mujer de las metas. No, siempre con ustedes. Bienvenida, Gracias por Martita. invitarme. La verdad que es una charla siempre agradable con ustedes. Hablar sobre esto que nos está ocupando esta temporada de podcast sobre metas. Y en esta ocasión vamos a profundizar y a tocar una área práctica también sobre el tema de plantearse metas, pero en base a aquello que consideramos urgente o a aquello que consideramos importante. ¿Cuál debería ser la pauta para tomar decisiones y plantearnos metas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ve usted? ¿Es fácil establecer qué es lo importante y qué es lo urgente y cuál es el efecto en nuestra vida, Martita? Creo que al principio no lo entendemos en la práctica y vivimos movidas por las urgencias, digamos. Las urgencias nos manejan de la nariz, ¿no? Y eso nos genera desenfoque, pérdida de tiempo, pérdida de energía, ¿no? Entender qué es lo importante es base, es clave para una vida en base a metas. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo prioritario. Entonces, lo que nosotros también tenemos que hacer y aprender y enseñarle es acerca de la prioridad. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿No es cierto? Entonces, cuando yo ubico cuáles son nuestras prioridades, entonces yo entiendo qué es lo importante en mi vida, ¿no? Ahora, eso es cuando yo hablo de las urgencias, yo estoy hablando de necesidades, no de prioridad. Porque la urgencia es una necesidad y las necesidades cambian. Hasta cambia de nuestro estado de ánimo. Usted se levanta un día con una urgencia, una necesidad imperante que no es lo importante. Claro. Marcela, estuviste en el episodio anterior donde hablamos precisamente de las prioridades y cómo nos ayudaban a establecer metas y a diferenciar también cuando no es algo que es prioritario. Pero ahora que hablamos de lo urgente y aquello que nos da esa urgencia de, no, si no hago esto, no lo va a hacer nadie, o si no lo hago ahora, porque hay veces que tenemos cosas urgentes, ¿verdad? Exacto. No siempre son importantes, pero a veces sí son urgentes y pensamos que en eso debemos enfocar nuestra fuerza. Justamente hay un autor que dice que uno de los riesgos del liderazgo es que lo urgente tome el lugar de lo importante y es algo que pasa muy frecuentemente, ¿no? Nosotros es mucho más fácil movernos en base a lo urgente. Por ejemplo, nuestro celular que suena, la gente que nos llama, cosas que nos piden, necesidades que vemos que surgen cada día. Podemos distraer toda nuestra energía en ello si es que nosotros no tenemos claro qué es lo importante en nuestra vida. Y estoy de acuerdo con la definición que daba Marta, ¿no? Lo urgente es aquello que aparece repentinamente, ¿no? Y que normalmente no tiene vínculo con lo que de verdad es importante. Y creo que también nos da la sensación de que atender lo urgente es que estamos haciendo algo importante. Cuando estoy atendiendo, apagando incendios, ¿qué necesidad? ¿Y qué pasó? Sentimos que estamos funcionando, que estamos haciendo algo. Tenemos esa sensación y de repente al final del día vemos que no logramos cosas realmente importantes. ¿Le ha pasado eso, Martita? Claro que sí. Yo tuve que salir de una vida de urgencias que aún ya estando acá en el ministerio también yo aprendí, porque la gente lo maneja a uno por urgencia. Pastora, por favor, es urgente, necesito. Entonces yo dejaba muchas cosas y venía
He sabido venir a las 6 de la mañana a atender consejería que no eran urgencias, que eran problemas que tenían hace meses, que podía esperar 2 días. Entonces, para mí ese fue el detonante para que yo aprendiera a decir no a las urgencias, porque es clave aprender a decir no. El problema es que no sabemos decir no, y el segundo problema es que nos sentimos muy culpables cuando decimos no. Sí. ¿Has podido manejar lo mismo, me imagino, con que vos atiendes muchas personas en consejería? Exacto, sí. Muchas veces la misma gente no tiene claro qué es urgente y qué es importante, y casi siempre su necesidad nos mueve por ellos. Es importante para ellos, sí, en ese momento. Entonces sí, nos mueven y pueden distraernos muchísimo, ¿no? Ahora, yo creo que cuando nosotros nos ponemos a ver un poquito el ejemplo de Jesús en ese sentido, a mí me sorprende porque él como Dios podía hacer todo, podía cambiar el mundo y transformar y sanar y obrar y todo, él lo podía hacer todo, pero cuando Jesús ha venido aquí a la tierra se ha concentrado en aquello que era importante. Y es cierto que ha sanado a alguna gente y es cierto que ha llevado a Dios a otra gente, pero él ha venido con un objetivo, ¿no? Con morir por nosotros para salvar a toda la humanidad. Y cuando se ha mantenido concentrado en aquello que era importante, aunque ha atendido cosas urgentes, pero nosotros nunca vemos a Jesús correteando en la vida tras aquello que parecía que necesitaba una atención rápida, ¿no? Y creo que podemos aprender mucho de él. Claro. Y ahí viene el enfoque, porque si bien es cierto como que hay cosas que realmente son urgentes y debemos atenderlas y discernir la diferencia en quién tal vez puede hacerlo por nosotras, atender es urgente y mientras nosotras nos mantenemos enfocadas, y a veces sí tenemos que atenderlo, pero hablando del enfoque, creo que también mantenernos con las metas claras y los propósitos que estamos persiguiendo nos ayuda a enfocar no solamente nuestro tiempo, sino nuestra energía, o sea, nuestro interior, en qué estoy pensando, por qué estoy orando, en dónde enfoco mi fuerza, inclusive las horas, porque es un recurso no renovable, ¿verdad? Y el tiempo es un recurso no renovable, es lo que tampoco hemos aprendido, ¿no? Y Jimena le quita la ansiedad. Claro. Exacto. Exacta. A mí, como una hacedora que quiero 7 cosas a la vez a veces, o sea, enfocarme me hace descansar y me quita la ansiedad. Ya no siento ese burbujeo que quiere tirar para todo porque no sabemos decir no, somos 7 oficios, ¿no es cierto? Y entonces enfocarme para mí ha sido echar mucha de la ansiedad que yo tenía. O sea, decir, ok, esto es y en esto yo me centro. Es como que lo demás queda fuera de foco. Claro. ¿No es cierto? Ahora, las urgencias siempre van a haber, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que saber discernir si realmente es una urgencia, ¿no? ¿Cómo lo discernimos? No sé, un ejemplo quizá en la vida práctica de usted. Haciendo preguntas, pues si es cuestión de atender a una gente, haciendo preguntas, ¿no? Entonces ahí yo me doy cuenta, mira este problema que es urgente, ¿desde cuándo lo tiene? No, pastora, desde el año pasado, entonces pues no es urgente, ¿no? 2 días más que me espere no va a ser ningún problema. Entonces, y también saber delegar, porque no todas las urgencias las tengo que ver yo. Así es. ¿No es cierto? Qué buen punto. Claro, porque ¿qué es más importante? ¿Que yo esté aquí o que esté allá? Digamos, ¿no? Entonces, más importante es aquí, ok, si yo tengo un equipo atrás, que él me respalda, entonces yo no puedo estar en todas las cosas. Entonces, mando quien me reemplace y quien atiende esa urgencia. O aún a veces en consejería, mire, yo no puedo, pero tengo esta consejera que la puede atender ahorita. Y en el tema de repente familiar, no solamente de nuestro esposo, hijo, los más cercanos, pero cuando vemos también la necesidad de nuestra familia, ahora que hay tanta necesidad del primo, del abuelo, de los tíos, del vecino,
¿Qué preguntas más hacer? Me parece interesante lo que ella dice, ¿no? Hacer preguntas que le puedan, tal vez a la persona también calmar y a darse cuenta que no es tan urgente y tan importante lo que está considerando que es. ¿Qué otro tipo de preguntas le podríamos hacer a estas personas? Porque eso va a ayudar a aquellas que nos escuchan a también guiar a otros, ¿no? Y también calmar esa ansiedad. Yo creo que es importante que nosotros nos preguntemos en un momento en que se nos solicita para una urgencia, que nosotros nos preguntemos qué tan importante es esto que nos están pidiendo hacer. A mí me pasaba ayer justamente. Uno de mis hijos me decía que quería ir a comprar algo fuera y por la edad de mi hijo, él no busca pasar mucho tiempo ya con nosotros como sus padres, ¿no? Y yo tenía trabajo que hacer. Y entonces yo evalué y me pregunté qué es prioritario en ese momento, qué es importante. Y consideré que para mí era importante pasar tiempo con mi hijo en ese momento en que él estaba abriendo la posibilidad. Entonces tuve que dejar mi trabajo para más tarde, ir con mi hijo a hacer compras, que puede parecer, no sé, medio poco importante, pero eso a mí me permitió conectar con él un poco más, pasar tiempo con él, hablar con él, porque la relación con mi hijo para mí es una prioridad, claro, ¿no? Claro, prioridad. Y además hay cosas que parecen también, ¿no? Que no son importantes, pero son los propósitos los que las hacen importantes. Los propósitos que están detrás. Sí, ¿no? detrás, El discernir esa oportunidad que se le planteó ayer con tu hijo fue importante, darte cuenta de que era una gran oportunidad para alcanzar una meta, porque hacia ese punto va a diferenciar lo importante de lo urgente, porque estamos enfocando nuestras fuerzas en aquello que queremos lograr a largo plazo, una relación sólida, una confianza madre-hijo, un matrimonio más en el que tengamos más amistad, o un ministerio en el que podamos tener más relación, trabajar más en equipo, porque a veces solamente de repente vemos lo de hoy o de mañana, pero no estamos viendo a largo plazo. Visión. La visión, exactamente. Se necesita visión. Cuando hablamos de visión y esto de ver en qué enfocamos nuestras energías, cómo podemos vivir el día a día, pero teniendo la visión clara, porque eso está de aquí a unos buenos años, pero no siempre la tenemos presente, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda esto de discernir las cosas? Por ejemplo, una visión es que yo quiero tener relaciones profundas con mis hijas, ¿no? Estar conectadas con ellas, ¿no? Entonces, eso es a largo plazo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo hago acá por metas? Entonces yo tengo que ver qué prioridad es y darles a ella la prioridad, ¿no? Entonces, en alguna necesidad, por ejemplo, muchas veces yo he tenido que mover mi agenda o darle a una de mi equipo que lo haga y yo me quedo a cuidar a mi nieta, porque para mí eso es importante también. Ahora, eso no me mueve siempre así. Claro. Es cuando se puede hacer. Yo creo que aquí lo clave es que las urgencias no nos muevan de las narices. Porque mi vida anterior fue eso, ¿no? Corretear urgencia, como usted dice, apagar fuego, y uno termina cansada, termina con la sensación de que no se ven los logros porque no se logra mucha cosa. Claro. Entonces, esa es la clave para mí, dejar de moverme por las urgencias, moverme por lo prioritario, pero también dentro de eso voy a tener que atender urgencias porque es parte de la vida. Inevitable. El otro día mi mamá se cayó, eso fue una urgencia, entonces tuvimos que dejar todo y correr a verla. Claro. Entonces, esas son urgencias y ahí amerita, digamos, ¿no? Creo que ese es un tema importante porque el liderazgo también consiste en administrar nuestra propia agenda, ¿no? Nosotros ejercemos liderazgo y el primer liderazgo es el autoliderazgo, ¿no? Y si nosotros no tenemos control sobre nuestra agenda, o sea, el que tiene control sobre nuestra agenda es el que está definiendo nuestro enfoque o nuestro propósito. Entonces, si permitimos que cualquier otra cosa tome control de nuestra agenda, en realidad no estamos liderando sobre nosotros mismos y ese es un tema delicado, ¿no? Sí. La verdad que todo esto que estamos hablando es tan práctico
porque nos sucede día a día, ¿no? Para alcanzar una meta, para sentir que estamos avanzando y que estamos autoliderándonos, porque creo que este punto de diferenciar lo urgente de lo importante es netamente autoliderazgo. Inteligencia espiritual y emocional a la vez. Así es. Porque Dios inclusive puede desestructurar nuestra agenda para traer algo en medio que pareciera que no estaba alineado con la visión, pero también creo que la flexibilidad nos ayuda, la sensibilidad con el Señor para estar accesibles para Él. Quiero que atiendas esto, quiero que dejes todo por tu hijo o por este tema que te estoy planteando. La verdad que es un tema apasionante y práctico, así que les doy las gracias por los tips, por los consejos, por sus experiencias. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para aquellas que nos han visto en este episodio de lo urgente versus lo importante en Conversaciones Ellas Líderes. Gracias y hasta la próxima. Gracias Marta y Marcela. Gracias, un gusto.